Las emociones placenteras se experimentan de gran manera en nuestro cuerpo, ¿no? Ajá. Sí, Queremos acercarnos a eso y queremos alejarnos de la incomodidad. claro. Bien. ¿Qué suelen hacer las personas cuando sienten dolor? Se desconectan o se distraen. Así que sí, la lista es interminable. Cierto. Por eso de la adicción. Las sensaciones de adormecimiento, las distracciones, todas estas Absolutamente cosas. sí. Así que incluso con tecnología, ¿verdad? Ujú. En cualquier forma, redes sociales, televisión, etc., podría ser el uso de sustancias, o comida, o sexo, o pornografía también. Cierto. Y, Adicción al trabajo, exacto, cualquier cosa para comprobarlo. cualquier cosa Correcto, que evite los sentimientos. correcto. Buscamos los sentimientos positivos, pero evitamos los dolorosos, pero ¿qué nos Sí. indican los sentimientos dolorosos? ¿Qué nos dicen? Como muchos dicen, en realidad son información. Todos nuestros sentimientos, agradables o desagradables, son información para nosotros, particularmente los desagradables. Lo importante es que podamos hacer uso de esos sentimientos. Una vez que tenemos conciencia de ellos, podemos hacer uso de ellos para tomar decisiones, Sí, para expresarnos o para actuar. También podemos comprender que nuestros sentimientos existen por un propósito y para ayudarnos a evolucionar y ayudarnos a crecer, y se pueden usar para cosas específicas. creo que Susan David dijo que los sentimientos y emociones son datos, no ¿Correcto? órdenes. Sí, No es algo que deberíamos reaccionar e ir en una Sí. dirección. Deberíamos saber que son datos, es información y hay que saber cómo responder en base a ella, correcto. ¿verdad? Sí, No hay que reaccionar rápidamente o adormecer el sentimiento. Tenemos que saber qué falta dentro de nosotros para tener el sentimiento así es. y cómo podemos procesarlo de una manera saludable. Sí, Entonces, muchas personas en el mundo, incluyéndome a mí, durante muchos años tomamos decisiones basadas en evitar el dolor. ujú. Nos adormecemos y no queremos Sí. enfrentarlo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? Creo que nos volvemos seres humanos más completos en todo el sentido de la palabra y auténticos. Y como resultado, hablaste mucho sobre convertirnos en lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, nos convertimos en más auténticos, más genuinos, y más de nosotros está disponible para una relación, para perseguir lo que sea que queremos perseguir en la vida. Así que cuando nos permitimos expresar la plenitud, la gama completa de lo que experimentamos, entonces estamos disponibles para cualquier cosa que queramos hacer en la vida, ya sea la autoexploración, la construcción de una relación, un gran sueño o alguna meta y quieras utilizar eso en la búsqueda. Claro. ¿Cuál es el porcentaje de personas que crees que no están completos? No son capaces de expresar sus emociones de manera saludable. ¿Cuántas personas crees que están luchando con eso? Muchísimas. Porcentualmente, ¿qué opinas? ¿50, 80%? No, diría que probablemente por lo menos 70 u 80%. Del mundo que no está dispuesta a enfrentar. Bueno, no, en realidad es alta. Lo es. Sí, no veríamos el nivel de adicción si eso no fuera cierto en alguna forma. No, y no veríamos el nivel de violencia. Correcto. Porque no necesitarías estar enojado, reaccionar, provocar una guerra, pelear y golpear. No hay razón para No eso. necesitaríamos No. gritar si estuvieras pleno, Sí. ¿verdad? Sí, Porque podrías manejar el conflicto de una manera más pacífica. exacto. No reaccionaríamos Sí. solo porque algo nos duele. No afectaría a los demás, ¿verdad? Sí. No lo aceptan Sí. y más personas desconocen su experiencia. La desconocen y como resultado de eso también ocurre el dolor para los demás también. ¿Qué quieres decir con desconocer? ¿No asumen la No responsabilidad? lo reconocen y no asumen la responsabilidad, Sí. ¿no? Así que, por ejemplo, si estoy muy molesta, si estoy decepcionada por algo, la única forma en que permito que eso se exprese es a través de la ira. Correcto. Eso lo hacen muchos. Sí, La forma en que crecí me sentía como un hombre que no era capaz de expresarse sin un enojo o no decía nada, ¿sabes? No podía estar triste, vulnerable o aprovechar un elemento diferente de una reacción.
Solo tenía que estar enojado o estoico y no decir nada. Entiendo. Sentí que eso fue lo único que se me permitió expresar, lo que creó más ira dentro de mí porque no podía Sí, expresarme. sí. Y esa es otra forma de desconectar y distraerte, que se te permite solo un valor predeterminado en lugar de tener todo el rango de lo que estás experimentando y expresando. Si estabas decepcionado y se convirtió en ira, estabas usando un sentimiento predeterminado. Y esa es la única forma en que se muestra a otra persona. Y es la negación de lo que estás experimentando. Entonces, según tu opinión, más del 70% podría estar desconectado del mundo de sus emociones, ¿verdad? Correcto. Bueno, me estás haciendo adivinar, así que Sí, estás dejémoslo así. adivinando, adivinando. Sí. Pero basándote en tu experiencia de las personas con las que trabajas y lo ves que sucede en el mundo, creo que es una buena suposición. Probablemente diría lo mismo. ¿Qué tan fácil es para las personas llegar a un lugar de plenitud? ¿Es un desafío? ¿Toma años? ¿O es posible que se recuperen y dominen sus emociones más rápido? No creo que tome años. Creo que si quieres avanzar hacia una comprensión mucho más profunda de ti mismo, ese podría ser un viaje que lleva años. Pero si quieres ser capaz de manejar tu estado emocional y tener un mayor acceso a toda la gama de lo que sientes y usarlo en las experiencias cotidianas, eso es algo que puede suceder. Y diría que más rápido de lo que las personas se darían ¿En serio? cuenta. Sí. Así que... Has trabajado con miles de Sí. personas en esto. ¿Qué tan rápido Bueno, puede ser? la belleza de... Y hablamos de esto antes, pero la forma en que abordé parte de este material sobre los sentimientos es que una vez que tienes el conocimiento, el concepto, la idea o la conciencia, puedes experimentarlo de inmediato. Y me di cuenta que, especialmente con la idea de experimentar el sentimiento en lugar de desconectarte de él, incluso en la experimentación más temprana. Así que, digamos, como ejemplo, si quiero comprobar eso con alguien, y bueno, bien, por curiosidad, lo hago. Y lo que sucede es que hay un impulso orgánico, natural y una mayor sensación de que eres más fiel a ti mismo. Porque eres dueño de todo el rango de lo que es tu experiencia real en lugar de descartarla o tratar de desconectarte. ¿Por qué las personas tienen tanto miedo de expresar sus emociones? ¿Por qué? ¿Es por miedo a lo que otras personas van a decir de ellos? ¿Es vergüenza? ¿Es...? No, no se trata de eso. Hablo de la dificultad de 8 sentimientos desagradables en el libro. Bien. Bien. Sí. Así que el enfoque de este trabajo se centra en nuestra dificultad para experimentar y expresar 8 sentimientos desagradables. Los sentimientos son tristeza, vergüenza, impotencia, ira, vulnerabilidad, deshonor, desilusión y frustración. Así que los sentimientos son estados de ánimo, algunos de ellos se combinan con pensar un poco. Lo que descubrí es que, aunque los pensamientos se interpongan y a veces hagan que nos retractemos de muchas cosas que son importantes, de verdad pienso que nuestra dificultad para experimentar y expresar sentimientos era más que solo un obstáculo. Así que, para mí, estas 8 emociones se volvieron centrales, y la mayoría de las personas notarán que no se menciona la ansiedad o el miedo. Y eso es por razones importantes. La razón por la que elegí solo 8 fue con el tiempo. Primero eran 5, luego 7 y finalmente llegué a 8. Y la razón de esto es que son las reacciones cotidianas, espontáneas más comunes a las cosas que no salen como queremos o como creemos que deberían salir. Así que es la cotidianidad de estos sentimientos. En un día cualquiera, una semana determinada, un mes determinado, pasarás por una variedad de estos sentimientos. A eso me refiero. Bien. No. Con respecto a tu pregunta sobre qué hace que sea tan difícil para las personas expresarse o hablar, para mí se trata de estos 8 sentimientos. No se trata de cómo va a responder alguien,
No directamente, pero si te detienes y lo piensas, la dificultad para hablar no es un problema para hablar. ¿Qué es? Es una dificultad con un problema de sensación desagradable. ¿Con Sí, quién carecen de la capacidad de hablar? con quien sea. Ujú. ¿Sobre qué? Exacto. Exacto. Sí. No importa quién, no importa qué. Puede ser tan simple como comprar en una tienda. ¿Te Puede... sientes incómodo si compraste algo pero necesitas devolverlo Sí, en un restaurante? exacto. O podría ser un amigo cercano que te falló. Quizás... Donde tienes que decirle cómo te sientes acerca de la situación, si estás decepcionado o deprimido. Sí. Y aplica lo mismo para una pareja íntima o un jefe, no importa quién. ¿Qué sucede cuando no hablamos sobre cómo nos sentimos? Bueno, yo creo que el efecto es profundo. No creo que... Y diré un par de cosas diferentes, Luis. Esto es importante para mí, Ajá. así que puede que hable mucho Hazlo de bien, esto. hazlo Bueno, bien. de nuevo, lo primero que hay que entender es que la dificultad para hablar no es un problema para hablar. Es una dificultad con un problema de sensación desagradable. La razón por la que no hablamos primero es porque no estamos dispuestos a manejar sentimientos desagradables. Porque sabemos que habrá una sensación desagradable al hablar y Sí, no quieres lidiar con claro, eso. sí, puede que sienta decepción y no quiero tener que decirte que ocurrió algo entre nosotros, que me hizo sentir así. No me gusta la experiencia, no quiero hablar de eso. Pero al hablarte de eso, entonces, va a quitar el obstáculo entre nosotros. Porque si no lo hablo, va a crear una distancia. Hay una barrera. Sí, Ujú. sí. Así que si quiero que desaparezca esa barrera y quiero que permanezcamos cerca, tengo que lidiar con eso. Y pienso que para tener una conversación, no solo tengo que lidiar con la incomodidad de mi propia incomodidad emocional, también tengo que lidiar con tu incomodidad Puede que haya emocional. molestado, frustrado o decepcionado. Es posible que te enojes y respondas con algo y tendré que lidiar con tus 8 sentimientos desagradables, Oh, no. aparte de lidiar simultáneamente con los míos. Como resultado, voy a querer retractarme. Así que la razón por la que no hablamos es porque no queremos lidiar con los sentimientos desagradables que están involucrados, sin importar qué. Con los nuestros y con los Y demás. con los demás. Y es cierto. Veamos un ejemplo del lado positivo. Si quieres decirle a alguien cuánto te gusta, te admira, quiere estar cerca de ti, ¿no? O te ama. Eso implica vulnerabilidades. Y podría ser una decepción porque la otra persona puede decir que no siente lo mismo. Sí. No. Habrá Así que decepción si es- no hay una respuesta positiva. Arriesgándote de manera positiva, emocionalmente, aún podrías decepcionarte. Es posible que experimentes una sensación desagradable. Así es. Entonces, la expresión incómoda o la positiva aún podrían responderse con 8 sentimientos desagradables. Claro. Así que para poder hablar cómodamente, debes estar dispuesto a aceptar que la experiencia de sentimientos desagradables puede ser parte del viaje. Siento que las personas deberían hacer un experimento y decir, ¿cuáles son las cosas que no he estado diciendo últimamente a las personas más cercanas en mi vida o a mis conocidos? Por supuesto. Permitirse decir las cosas no tan agradables, también las agradables, y ver cómo se sienten. Sí. Ver cómo es la respuesta, cómo pueden manejar los Sí. sentimientos agradables y desagradables, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría de las personas tienen miedo de decir, me preocupo por ti, te amo, significas mucho para mí, porque no Sí. están seguros de lo que van a recibir como Así respuesta. O con la decepción no decimos, me preocupo cuando me fallaste. ¿Cómo podemos crear un acuerdo para seguir adelante? Algunas Exacto. personas no hablan en absoluto. Exacto, exacto. Así que hay un par de cosas interesantes sobre eso. Primero, mis consejos sobre hablar es que debes ser positivo, amable y bien intencionado. Consciente, Consciente. Pero los dos más importantes, amable. positivo, amable y bien bien intencionado. Me encanta que digas eso, Joan. Así que, si quieres animar a alguien para que pueda hablar o sabes tú, no se trata de... Me hiciste sentir mal. Exacto, Sí, sí. exacto. Así que no se trata de eso. Me encanta que digas eso porque te estaba diciendo fuera de cámara que he estado haciendo terapia y entrenando
cada 2 semanas durante los últimos 2 años. Han pasado casi 2 años. Cuando empecé la relación con mi novia, Marta, después de unos meses de salir juntos, dije, oye, siempre quise comenzar terapia en una relación. No porque haya un problema, sino porque quiero hacerlo genial. Y quiero asegurarme de que estemos en la misma página y estemos de acuerdo. Desde el principio dije, no hay ninguna razón por la que me enoje contigo para nada. Basando que tenemos nuestros acuerdos, no hay razón. Pude vivir su vida plenamente y no me enojé con ella. No espero cosas de ella. No me puedo enojar con ella porque tenemos un cierto estándar de nuestros acuerdos. Hay una única razón por la que podría llegar a enfadarme. He comentado esto muchas veces. Dije, solo hay una cosa que me molesta. Es si me atacas y no lo haces desde un punto de vista consciente. Si te decepciono, Sí. después de hablar de lo que quieras, puedes decírmelo. Pero tiene que ser una conversación consciente. Que venga desde un lugar armonioso y amable, como dijiste, positivo, amable y bien intencionado. Que no esté tratando de Así lastimar es. intencionalmente, que la intención en la relación sea buena. Si hago algo estúpido, puedes hacérmelo saber de una manera positiva, amable, bien intencionada y lo recibiré. Pero si me lo dices con ira, resentimiento, expectativa o agresión, voy a estar a la defensiva. Voy a decir, ¿qué estás haciendo? No puedo creer lo que dices. Sí. Porque nunca te atacaría de esa manera. No hagas lo mismo conmigo. Hacer terapia juntos nos permite mantener un ambiente pacífico, de crecimiento. Estoy contento de que ¿Seguro? hayas dicho eso Sí. porque no solo se trata de hablar y de hacerle saber a la otra persona cómo te sientes y descargar emociones. No puedes crear un No, vínculo o crear una conexión, Exacto. ¿verdad? Sí. Las personas van a estar a la defensiva. Sí, rompe la seguridad. ¿Por qué tantas personas luchan por hablar de manera consciente, positiva, amable y bien intencionadamente? ¿Por qué reaccionan? ¿Gritan o dicen cosas malas a la otra persona? Bueno, eso tiene que ver con muchas otras dinámicas, pero piensa que resulta incómodo para mí, así que van a querer hacerte sentir de la misma forma. Sí, quieren que sientas lo que ellos Exacto, sintieron. voy a querer, sí, y creen que es tu culpa, porque tú los hiciste hacer sentir así y también está mal. Es una mentalidad de víctima, Exacto, ¿verdad? exacto. ¿Va a haber agresividad en respuesta o haré algún tipo de ataque para que sientas lo que estaba experimentando en lugar de decírtelo? Porque de alguna manera no quiero decirlo. La situación se va a ampliar Quieren y va a asegurarse de ser escalar. Así es, escuchados. sí, pero esa es otra historia que también podemos contar. Sí, pero es parte de eso. No queremos experimentarlo, así que queremos que la otra persona lo experimente. ¿Y qué pasa cuando alguien hace eso? Bueno, el vínculo se rompe, ¿verdad? Así que no hay seguridad. Si me lo estás haciendo a mí, me voy a retirar porque no me siento segura. Sí. Y Va a haber una desconexión, va a haber un muro, no Sí. voy a hablar contigo, sí, o voy a responderte y ser agresivo. Pero no habrá intimidad. correcto. Pierdes el vínculo. Lo pierdes. Y para mí no se trata solo de hablar de lo que se dice, sino también de cómo se transmite. Y la mayoría de las personas en una relación no hacen esas cosas. Hacen una y se pierden en los detalles, pero no hacen la segunda, que es cómo se expresó, como si estuvieras rodando los ojos. ¿Verdad? Lenguaje corporal. Sí. Sí, Energía, tono. todo eso. Y a veces ahí es donde está la verdadera infracción. No se trata necesariamente de lo que dices, sino cómo lo dices. Piensa en eso como ambos. Sí. Sí. Tienes que ser consciente de cómo lo dices. No puedes decir que eres una persona horrible de una manera amorosa, Correcto. ¿verdad? No puedes decir, eres una mala persona y realmente te odio. Y sonreír. No funciona. Sí, ¿y cuál es la mejor manera de hablarle a una pareja íntima, a alguien en tu vida o un amigo, si te sientes herido, defraudado, decepcionado por lo que hizo o dejó de hacer? Bueno, lo primero, de hecho, para mí, hablo de esto en el libro y lo llamo oferta preventiva. Así que lo que quiero o lo que sugiero que hagan las personas es pensar en cualquier obstáculo para hablar. Así que digamos que pienso que se van a reír de mí. Así que lo primero que hago es decir, ¿sabes qué, Luis? Quiero hablar contigo sobre algo.
Mi mayor preocupación es que si te lo menciono te reirás de mí. Si te digo eso, la respuesta típica de los oyentes es decir, no, no me reiré. Sí. ¿No es Te dice así? que te van a escuchar. Sí, déjame escuchar. Y ahora tiene su atención. Es como compartir la preocupación o el miedo por adelantado con la persona. Sí. ¿Por qué? Porque quiero derribar el obstáculo de la conversación. Eso es bueno, sí. ¿No es así? Así que, de nuevo, eso no te da la licencia para ser malicioso. Quizás lo hacen para ser amables y bien intencionados. Puede ser que la razón por la que hablo contigo es porque siento que estoy un poco distante de ti. Y eso no es lo que quiero que estemos cerca. Pero en realidad quiero hablarte de algo. Y cuando veía a las personas cara a cara, solía sostener una almohada. Así que, ¿puedes prestarme el libro un momento? Entonces, lo que hago, así que piensa que es una almohada. Y tenemos que hablar sobre algo. Y yo quiero hablarte de mi decepción. Así que yo hacía esto. Es como si no hubiera conexión si el obstáculo está presente. Si no he hablado contigo, es solo un obstáculo. Pero en el momento en que digo, está bien, quiero hablar contigo sobre algo que se interpone en el camino, que es mi decepción, o mi preocupación de que te vas a reír de mí, se elimina el obstáculo y podemos estar cerca de nuevo. Así que es muy importante poder hablar en una relación porque permite que crezcan los lazos de intimidad y la profundidad de esa conexión. Muchos no crean la oferta preventiva primero. Simplemente hablan. Correcto. No lo hacen de una manera positiva, amable o bien intencionada. Así es. Lo hacen de una forma frustrada, herida, maliciosa, ¿verdad? Sí, cierto. No quiero sentir uno de esos 8 sentimientos desagradables, te lo voy a pasar. No va a ser consciente en la forma en que me comunico, simplemente no me gusta lo que pasó, lidia con ello. Exacto, me lastimaste, te lastimaré también. Sí. Las emociones negativas en pequeñas dosis se adaptan con elegancia. Cuando las emociones negativas se vuelven crónicas, es cuando se vuelven más dañinas. De eso se trata el parloteo. Cuando experimentamos una emoción negativa y nos quedamos atascados en ella, nos sumergimos tanto que empezamos a hacer bucles una y otra vez. Eso no es bueno. Ese es el punto del dolor que creo que sufre tanta gente y donde creo que la ciencia puede ser realmente útil, porque sabemos que hay cosas que la gente puede hacer para manejarlo. Eres uno de los mayores expertos en el control de la mente consciente. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas en tu mentalidad personal? Aunque practicas y enseñas estas herramientas, ¿cuál es el parloteo que todavía te frena? Bueno, gracias por preguntar eso. No experimento la charla. Estoy mintiendo. Por supuesto que sí. Soy humano. En realidad hemos investigado y lo que sabemos es que la gente, en general, es mucho mejor aconsejando a otros que siguiendo sus propios consejos. De hecho, hay un nombre para este fenómeno. Se llama la paradoja de Salomón. Se llama así por el rey Salomón de la Biblia, que era famoso por ser tan sabio. Pero, si lees su historia, no era sabio cuando se trataba de su propia vida. Tenía concubinas, todos se peleaban y su reino se desmoronó. Esto es una verdad de perorgullo. Puedo decirle a muchas personas cómo controlar su charla y lo que dice la ciencia, pero eso no significa que yo nunca tenga problemas con ella. Me gusta pensar que lo hago bastante bien, pero sigo experimentando episodios de parloteo. Los ámbitos en los que lo experimento tienen que ver sobre todo con el bienestar de mis hijos y mi familia. Cuando les pasa algo, el mundo se para y es fácil empezar a meterse en esta madriguera. Ansiedad, estrés, preocupación, Sí. miedo. Van a estar enfermos, van a ir bien en la escuela, bla, bla, bla. En el momento en que me sorprendo experimentando ese parloteo, intento ponerle fin utilizando las herramientas que hay en el libro y otras herramientas que existen. Pero lo cierto es que puedo experimentarlo. Charla relacionada con el trabajo. Algo importante se avecina. Un artículo importante que me rechazó una revista. Esa es la moneda. En la ciencia, haces estos experimentos durante años y años. Pasas tiempo escribiéndolos, luego los presentas y la gente dice, no, eso no es bueno, no es divertido. El rechazo no es una gran sensación. ¿Cómo se enfrenta alguien a la charla del rechazo o al miedo al rechazo, incluso antes de publicar algo? Digamos que quieren publicar un libro, un discurso o lo que sea, un artículo, pero tienen tanto miedo de publicarlo por el rechazo que podrían producirse mientras que tú lo publicas y es rechazado.
¿Cómo gestionas ambas situaciones de charla? Bueno, una idea en la que creo firmemente es que no hay herramientas únicas que funcionen para todas las personas en todas las situaciones. A menudo oímos, haz esto y te librará de la ansiedad. Llevo 20 años investigando sobre eso y aún no lo he encontrado. Me gustaría saber si lo has encontrado en todas las entrevistas que has hecho. Píldoras mágicas, todavía no las encuentro. Pero lo que sí he encontrado son montones y montones de herramientas que a menudo pueden usarse combinadas para ayudar a la gente. Creo que ambas situaciones se prestan bien al uso de diferentes herramientas de charla. Por ejemplo, la preocupación por ser rechazado. Si fuera yo y eso me impidiera hacer algo, haría algo llamado viaje mental en el tiempo o en términos técnicos distanciamiento temporal. Pensaría, ¿cuántas personas o situaciones han sido así como esta y me han rechazado realmente en el pasado? ¿Cuáles son los porcentajes? Hagamos una prueba de realidad. Cuando hago eso, bueno, no demasiadas. De hecho, solo hace un par de semanas tuve una gran presentación. La presentación para esta fue virtual, diseñada para estresarme. Primero, los productores dijeron, muy bien, queremos que hables de esto y lo grabes. Nunca memorizo charlas, simplemente me gusta hablar, pero lo hice y luego se lo envié. Bueno, la iluminación no es buena, así que hazlo de nuevo. Y luego a las 12 de la noche estaba como, solo hazlo de nuevo. Estaban presionando todos mis botones y sentí un poco de charla comenzando a gestarse. Y entonces me recordé a mí mismo, Ethan, que has dado literalmente cientos de presentaciones. Nunca te has hundido de una manera terrible. Esa realización, mirando esa perspectiva más amplia, la imagen más grande, realmente es útil. La otra cosa que haría es, no sé si estabas escuchando atentamente, pero cuando repasé lo hice antes, utilicé mi propio nombre para entrenarme a través de la experiencia. ¿A eso se le llama comunicación en tercera Lo persona? llamamos autoconversación distanciada. Es otra herramienta que personalmente me parece muy útil. También hablo de esto. Hay muchos datos detrás de esto. Sabemos que somos mejores aconsejando a otras personas que a nosotros mismos. No creo que sea una afirmación controvertida, pero si crees que lo es, recházala. Claro que sí. Claro que sí. Permanecemos en relaciones demasiado tiempo cuando sabemos que deberíamos salir de ellas. Pero le decimos a otra persona, tienes que salir de eso, no tiene buena pinta. Hacemos ciertas cosas para lastimarnos una y otra vez. Comeremos la comida que no debemos comer. Haremos todas estas cosas, pero podemos decirle a otra persona, ok, tienes que dejar de hacer eso. Eso es lo que encuentro alucinantemente fascinante. Sí. Es un gran amplificador. Mejor me entrego aquí. Hemos aprendido que hay formas en las que podemos interactuar con nosotros mismos como si estuviéramos interactuando con otra persona, y el lenguaje es una herramienta que podemos utilizar para hacerlo. Consiste en guiarnos a través de un problema utilizando nuestro nombre y otros pronombres de segunda persona, palabras como tú. Si lo piensas, cuando utilizamos nombres y el pronombre de segunda persona tú, cuando pensamos en los demás y nos referimos a ellos, la mayoría de las veces que uso nombres es cuando me dirijo a otras personas. Así que, Laura, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Mi mujer, Dani, usando nombres en nuestro cerebro. Esta es la manera de pensar en los demás. ¿Qué pasa cuando usamos tu propio nombre para pensar en un problema? Es como un movimiento de jiu-jitsu psicológico. Automáticamente cambia tu perspectiva y te permite empezar a comprometerte contigo mismo, aconsejándote como si fueras otra persona. Cuando nos limitamos a decir, soy horrible, soy estúpido, no puedo hacer esto, nunca soy suficiente, tengo que salir de esto. Cuando hablamos desde el yo, en contraposición a, Luis, tú puedes con esto. Luis, eres lo suficientemente bueno. ¿Qué ocurre cuando hablamos desde el yo? Es una firma de estar inmerso en la experiencia, y eso puede llevarnos a la madriguera de la rumiación y la preocupación. Usa tu descripción favorita. Yo llamo a todo eso parloteo. Rumiar es darle vueltas al pasado, preocuparse es darse vueltas al futuro.
En cada caso estás dando vueltas, te estás volviendo loco. El parloteo consiste en estar tan centrado en el problema. No puedes salir. Y si utilizas yo soy en un sentido poderoso, soy capaz de superar esto, tengo confianza, me he esforzado, soy cariñoso, ¿sería eso un apoyo? ¿O es mejor seguir diciendo, Luis, eres cariñoso, Luis, eres amable, Luis, lo has conseguido? Las afirmaciones positivas, hay evidencia mixta detrás de ellas. Podrían ser útiles en algunos casos, pero no en otros. Yo sugeriría tratar de entenderte a ti mismo a través del problema usando tu nombre, porque lo que hace es que, como un tiempo mental fuera, te permite alejarte de la situación y ampliar tu perspectiva. Cuando ampliamos nuestra perspectiva, a menudo nos damos cuenta de que hay mucho más en la situación de lo que nos está convirtiendo temporalmente en Looney Tunes. Término muy técnico, por cierto. No, es Looney verdad, Tunes. loco. Casi como si estuvieras en un tornado mental del que no puedes salir. Sí. Estás girando en un bucle y Sí. estás en un ciclo del que no puedes salir. Espera un minuto. ¿Has mencionado las afirmaciones positivas? ¿Que pueda haber alguna investigación que lo apoye y lo contradiga? En el mundo del crecimiento personal y el desarrollo personal, las afirmaciones Este es el positivas asunto. ha sido un estándar durante probablemente, 50 a 100 años. ¿Qué dice actualmente la ciencia de las afirmaciones positivas? Bueno, las autoafirmaciones, esta idea de que soy un buen ser humano, que valgo la pena, hay algunas pruebas de que pueden ser útiles, pero hay otros estudios que no muestran beneficios. No es que sea contraproducente, hay cierta variabilidad. Entiendo. Sí. Bueno, también si estás en el mundo real, pero estás diciendo soy una persona íntegra, entonces probablemente hay una desconexión si estás diciendo una afirmación positiva, pero en realidad no lo estás haciendo. ¿Así es? Bueno, creo que eso nos lleva a una cuestión muy profunda de la que es útil hablar aquí, que es, en gran parte, el trabajo que hacemos es tratar de averiguar cómo se puede ayudar a las personas que están girando a través del trabajo. ¿Estás consiguiendo que se comprometan y trabajar a través de este problema? Muy bien, Ethan. ¿Cómo vas a manejar esta situación? Es una situación. ¿Qué vas a hacer? Me gusta bromear. Cuando hacemos que la gente se distancie de esta manera o utilice otras técnicas, no estamos transformando esta situación en el equivalente culinario de magdalenas y tazas de té caliente. Y no creo que debamos hacerlo. Eso significa que no estamos convirtiendo esta cosa negativa en algo notablemente positivo. Estamos bajando la temperatura. Y estamos permitiendo a la gente gestionar esta situación aversiva de manera que les permita seguir adelante. No siempre es posible tomar algo que es totalmente negativo y convertirlo en algo extremadamente positivo. Y no sé si siempre querríamos hacerlo. Porque aprender de los errores puede ser muy, muy útil. Yo valoro... No hay forma de aprender de un error y no dejar que te consuma tu energía ni te haga sentir Eso es exactamente lo que agotado. intentamos hacer. Algo que aprendí en el último par de años, yo no era bueno en esto hace un par de años y cuanto más lo practico, he encontrado esta técnica. Tal vez hay un término para esta herramienta que tienes. He descubierto que esta técnica me ha cambiado mucho la vida. Hablas del viaje mental en el tiempo. ¿Eso es lo que mencionas? Viajes en el tiempo, viajes mentales en el tiempo. Mirar atrás para ver cómo has superado algo. Cuando estoy pensando por situaciones difíciles ahora, especialmente algo que sucedió hace unos años, hubo una situación difícil que yo estaba como, hombre, esto es una basura. Esto realmente apesta. No fue divertido durante unos meses. Recuerdo que me dije a mí mismo, la única manera en la que pude salir de ello sin sentir dolor todos los días, sentirme aprovechado, abusado y todas estas cosas, fue diciendo, esto está sucediendo a mi favor. En 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, voy a mirar hacia atrás y darme cuenta, esto está sucediendo a mi favor. Esto está sucediendo para apoyar una misión mayor en el futuro. ¿Sabes? Cuando pienso de esa manera, estoy como, ok, puedo manejar esto. Lo que has descrito es notablemente... Eso no es una afirmación positiva. En esa situación, eso es lo único que a veces es positivo. Si estamos liquidando con verdadera adversidad, se siente inauténtico decir simplemente todo va a estar bien. Lo que
describes es exactamente viaje mental en el tiempo, distanciamiento temporal. El distanciamiento temporal es Terminología el científica. término tonto, lo pongo ahí, es un hábito, lo siento. Me gusta. Distanciamiento temporal. Distanciamiento temporal, ¿Qué significa temporal? tiempo temporal, así que distanciamiento a través del tiempo. Puedes hacerlo en el distanciamiento pasado o futuro. O en el futuro, por ejemplo, el COVID, Sí. que ha sido difícil para muchos de nosotros, incluido yo mismo. Sí, El sí. distanciamiento temporal es una cosa. No sería divertido estar atrapado en Michigan. Sería duro, pero está bien. Sí. Estaba esperando a que llegara la próxima excavación, pero no te Estoy preocupes. Tenemos más Tienes tiempo. lagos y todo. Recibiré Tienes algunas una hermosa críticas tierra sobre aquí arriba, Ohio. en realidad. Es bueno. Sí. Tienes más lagos y paisajes bonitos que nosotros. Buen intento. Perdona, adelante. Pero el COVID, una cosa, y he hecho varias, tengo un cóctel sin alcohol que tomo, de herramientas que utilizo. Es Herramientas mentales. herramientas mentales, porque en realidad hemos hecho algunas investigaciones sobre combinaciones de herramientas que son particularmente útiles, pero para el COVID pienso en el futuro. Dentro de 5 meses estaremos vacunados, iremos de vacaciones. La peor parte de esto habrá pasado. Cuando lo hago, me doy cuenta de que, por muy horrible que sea lo que estoy pasando, es temporal. Va a desaparecer, volveremos. Eso me da esperanza. La esperanza es una poderosa forma de aliviar la charla. Entonces, también retrocedo en el tiempo y pienso en la pandemia en 1918, que fue mucho, mucho peor de lo que estamos Más viviendo aterrador, ahora. probablemente. Más aterrador. No teníamos la tecnología médica, no había Zoom, ni comida para llevar. Estoy bromeando, pero Fue un gran hace una beneficio para la diferencia. gente. Sí. Sí, aunque fue peor. Lo superamos y volvimos rugiendo como locos, con 20 años, con crecimiento económico. En cada futuro pasado, estoy ampliando mi perspectiva. Me está alejando de, Dios mío, no puedo pasar otro día. Estoy atrapado en esto. El distanciamiento es una herramienta muy útil. ¿A esto llamas distanciamiento temporal? O viajes mentales en el tiempo. Viaje mental en el tiempo. Es como si necesitáramos hilo dental mental a diario. Esto Sí. es algo de lo que hablábamos antes y de cómo la mayoría de nosotros nos enseñaron estas herramientas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores en la escuela, porque no nos entrenaban para estas cosas. Es lo que me encanta de tu trabajo. Es que hablas del entrenamiento mental preventivo, la salud mental preventiva, no sé cómo lo llamas. Pero no esperar a estar ansioso, deprimido y sentirse abrumado, necesitando tomar una droga para calmar tu mente, sino utilizas estas herramientas a diario. ¿Cuáles dirías que son las 3 o 5 cosas que podemos hacer a diario? Estrategias sencillas para empezar, para evitar que nuestra mente se apodere de nosotros. Ya hemos hablado de 2, así que no hace falta que Tal vez lo 3 más, repase. entonces. La autoconversación distanciada y el viaje mental en el tiempo. Pasemos a otra categoría, la forma en que me gusta simplificar todo este universo de herramientas. Hay 3 cubos. Cosas que puedes hacer por tu cuenta, formas de replantear la situación, herramientas simples que cambian la forma de pensar, que te ayudan a replantear qué puede ser útil. Las herramientas de las que hablamos son ejemplos de eso. Luego otra categoría son las personas, las herramientas, las formas de interactuar con los demás que pueden ayudarnos. Vamos a ver eso y luego lo tercero. Las herramientas de la gente son realmente interesantes para mí porque, soy un psicólogo social, así que me importa Sí. cómo interactuamos unos con otros, pero cuando se trata de charla, hay algunos mitos por ahí, así que vamos acuerdo. a romper algunos mitos ahora. Por eso, cuando la gente experimenta el parloteo, suele estar intensamente motivada para hablar de ello con otras personas, para compartir sus emociones, para obtener ayuda. Hay un par de excepciones. Si la charla gira en torno de cosas que nos avergüenzan, entonces no queremos hablar Nos de ello. desahogamos. Pero son otras cosas, nos desahogamos. Déjame ¿Es bueno o descargarme. malo descargarnos sobre nuestros amigos o familiares? Bueno, es complicado. Te diré lo Sí. que hace. Nos ayuda a trabajar con nuestra charla e incluso puede empoderarla. Al desahogarte con alguien, ha pasado esto o lo que sea, o esta persona ha hecho esto y quejarte de ello, estás diciendo que podría empeorar las cosas. Bueno, ¿por qué? Porque dirían, tienes razón. Digamos que tú y yo, sin las diferencias geográficas,
que compartimos, somos amigos, ¿verdad? Sí. Así que digamos que te llamo y, oye, estoy realmente luchando con algo, necesito tu apoyo, déjame ayudarte. Entonces empiezas a hacerme preguntas sobre lo que pasó, yo empiezo a compartir lo que siento, seguimos yendo y viniendo. Eso me hace sentir muy bien con nuestra amistad. Me siento muy cercano y conectado contigo. Y los estudios demuestran que cuando te desahogas, esa fortaleza es fuerte para la amistad. Pero si todo lo que hacemos es insistir en lo que pasó y lo que sentiste en términos técnicos, que lo Vaya, llamo corrumiación, salgo de esta conversación y estoy igual de disgustado que cuando empecé, en plan de, este tipo sigue Bien. siendo, solo estoy echando leños a un fuego ardiente. Bien. Solo me mantienes claro. en marcha, ¿verdad? Así que bueno, genial para nuestra amistad, pero todavía tengo el problema. Tengo angustia gástrica por esto, Palpitaciones. Sí. ¿verdad? En cambio, los mejores tipos de conversaciones, cuando se trata de manejar la charla, en realidad hacen dos cosas. Necesitas conectar emocionalmente con otra persona. Empatiza con Hay ellos. valor en eso. Empatizar, importantísimo, ¿verdad? Pero en cierto momento de la conversación, lo ideal es que la persona con la que hablas te ayude a ampliar tu perspectiva. Podría darme un codazo para, oye, mira el panorama general, ¿cómo te has enfrentado a esto en él? Hazme viajar mentalmente en el tiempo, ayúdame a poner esto en perspectiva. Esa es la firma de una gran conversación cuando se trata Así que de primero charla. empatizar y escuchar. Escuchar profundamente y empatizar. Y luego dirías, ok, ¿quieres mi feedback, apoyo, algunas sugerencias o algo de coaching? Y entonces, puedo ofrecerte, te entiendo perfectamente, ¿quieres seguir o puedo ofrecerte un consejo? Y Bien. pregunta genuinamente porque soy un científico. Pero en el capítulo donde hablo de esto como un arte. Y hay un Sí. arte en esto, Es un baile. ¿verdad? Es un baile porque diferentes personas pueden necesitar más tiempo para desahogarse antes de estar listos para entrar en el modo de dar y recibir consejos. Algunas personas están listas de inmediato, para otras puede tomar algún tiempo, puede depender de la situación. Si es un evento de charla realmente nuclear, entonces puede que necesites pasar algo más de tiempo simplemente escuchando y hablando antes de que puedas irte. Pero la forma en la que lo hiciste es exactamente lo que querríamos hacer, pero esa orientación es muy diferente de, oye, deja que me desahogue. Y creo que aquí hay una lección realmente importante para los que nos escuchan, porque si sabemos que existen estas dos piezas para obtener un buen apoyo en el chat de los demás, eso nos permite ser mucho más deliberados sobre a quienes buscamos para que nos Bien. apoyen. Así que, como mencioné antes, tengo un consejo de asesores cuando se trata de charla. Y 3 personas a las que acudo para problemas personales y 4 si es profesional, asuntos relacionados con el trabajo. Y estas son personas que conozco, empatizarán contigo y conectarán contigo, pero también me ayudarán a resolver el problema. Y lo interesante de la gente de esos dos tableros diferentes es que hay algunas personas que me quieren mucho y yo les correspondo. Sé que esto es un hecho porque el ADN lo determina, ¿verdad? Familiares cercanos, ¿verdad? No acudo a ellos para hablar de mi charla porque sé que eso no mejora las cosas. Solo conseguimos desahogarnos y eso no ayuda. Así que soy muy cuidadoso a la hora de decidir a quién acudo en busca de apoyo. Luego, por el otro lado, como conozco la ciencia, me gusta pensar que puedo ser un mejor asesor sobre el parloteo para los demás, para mis amigos, colegas y estudiantes. Cuando vienen a mí, en realidad tengo un pequeño libro de jugadas que me dice, así es como puedo ayudar. Y no es complicado. 2 pasos, ¿verdad? Escuchar profundamente, empatizar y conectar, y luego empezar a reencuadrar. Es muy importante que las personas se controlen a sí mismas y digan, ¿sabes? Necesito decir algo. La mayoría de las personas retroceden porque no quieren lidiar con la incomodidad. Sí, interesante. Así que hacen un desvío espiritual. En lugar de hablar lo que es importante para ellos, hay que comprender que el propósito de hablar no es necesariamente lograr que sea correcto, es crecer uno mismo. Es tratar de conseguir lo que quieres, el resultado final. Pero es más importante crecer uno mismo y, con suerte, hacer crecer a la otra persona y crear una relación más profunda. ¿Con qué frecuencia hablas en tu vida? ¿En mi vida? Sí. Una vez que me di cuenta de esto, cambió mi comportamiento. Así ¿En serio? que sí, en serio.
y en ambas direcciones. Dios. Y puedo decirte que, sabes, recordando 5 o 10 años atrás, lo que sea, soy una persona muy diferente ahora en términos de mi disposición a apoyarme en la incomodidad y a entrar ahí, porque sé que es mejor. Porque lo hago de manera amable y bien intencionada. Así que la intención es no hacer daño. Es que quiero mejorar lo que sea que esté pasando. Y bueno, he tenido situaciones que no funcionan, sí. Tengo que lidiar con mi decepción, ¿verdad? No se siente bien. No se siente bien, pero, de nuevo, una parte tiene que ver con los mantras por los que vivimos. Así que una de las mías es que voy a aprender de cada experiencia de vida. Eso es parte de la intención, o voy a ver hasta dónde puedo llegar. Entiendo lo que sucede, entonces pienso, esto es parte de esto. Y digo, ¿sabes? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Así que sí es vivir de una manera consciente. Y lo otro es asegurarse de que las personas sepan que me preocupo. ¿Sabes? Me he vuelto mucho más expresiva sobre el amor y mucho más intencional sobre asegurarme de transmitir mi profundo cuidado y mi amor, ¿sabes? ¿No comunicabas esas cosas en el pasado? Bueno, cuando era mucho más joven, diría que no era tan buena al respecto. Fue una evolución. Y probablemente era mejor para describir sentimientos de cariño que para expresarlos. Y con el tiempo, también trabajando lo que estaba haciendo, me di cuenta que tenía que mejorar. Interesante. Así que, y también descubrí que cuando combinaba las dos cosas de ser amable y bien intencionada, podía hablar las cosas que normalmente me habría resultado mucho más difícil de decir, por lo que se volvió más fácil después con el tiempo. ¿Cuándo comenzaste a cambiar eso para ti? ¿A implementar esa estrategia de hablar con más frecuencia? ¿Hace 5, 10, 2 años? No. Bueno, esa es una buena pregunta. Parte de eso era profesional, que es un poco gracioso, porque en mi papel como psicóloga, a menudo le digo a las personas cosas que no quieren escuchar, ¿no? Tuve que aprender cómo entregar ese mensaje temprano. Así que, en su forma más temprana, este trabajo comenzó probablemente hace 25 años o un poco más. Y creo que evolucionó. Y diría que mucho más suave fue hace 25 o 30 años, pero a medida que el tiempo pasó, diría que 15 o 20 años, sí. Está bien. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó sentirte bien con conversaciones incómodas constantes? Hasta que sentiste que podías hablar sin tener que esperar semanas para pensar en lo que ibas a decir o cómo lo harías. Muchos años, probablemente 10 a 15 años. ¿En serio? Sí, bueno. ¿Qué hay disponible para las personas del otro lado? ¿Qué estaba disponible para ti después de que comenzaste a implementar esto? Sí, sabes, los beneficios son profundos. Lo que termina sucediendo es que te vuelves más congruente. Esa es la magia para mí de la fuerza emocional y la confianza. Así que si hablamos de congruencia, generalmente incluyo 8 cosas, pero las primeras 4, o las más importantes, es que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones coincidan. Así que el primer beneficio o conjunto de beneficios es que tienes una experiencia de ti mismo con este tipo de fuerza interna y confianza. Te vuelves más seguro cuando eres congruente. Claro. Ujú. Sí. ¿Cuáles son los otros 4? Oh, Te agarro espera. desprevenida. Sí, lo hiciste. 2 de ellos tienen que ver con que somos dueños de nuestra historia pasada, nuestras actitudes, creencias y valores. Hay que unir actitudes, creencias y valores. Y el sexto es la historia pasada. Y el último es nuestra visión de lo que queremos para el futuro, ¿sabes? Que todos esos se alineen. Y lo que es interesante, Luis, es que si no se alinean, muchas veces nos sentimos ansiosos.
Ujú, Pensamos, está bien, estoy ansiosa. ¿Qué está fuera de alineación? ujú. Una de esas 4 está fuera de la Sí, alineación. o uno de los 8. Puede que no diga la verdad sobre mi pasado. No me estoy haciendo responsable de lo que es verdad para mí, de lo que quiero para el futuro. O estoy sintiendo algo y no lo digo. O estoy creyendo algo, pero estoy actuando con integridad con mi creencia. ¿No es así? No sigues lo que dices que es tu valor. Así es, sí. Así que Interesante. para que puedas... Si estoy diciendo que quiero algo en el futuro, por ejemplo, estar saludable, pero sigo comiendo comida chatarra todos los días, Sí. estoy fuera de alineación, sí. Y, empiezo a sentirme ansioso, abrumado, sí, estresado porque algo está mal. Algo está mal. Porque no eres una persona completa con congruencia, con pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, coincidencias, actitudes y creencias, valores, historia pasada y visión del futuro. ¿Qué es la historia pasada? ¿Cómo puedes estar alineado? ¿Es abandonar y enfrentar la historia pasada y lidiar con ella en lugar de distanciarse actuar. y adormecerse? Sí, o actuar como que la historia pasada no existía. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al pasado? De nuevo, comenzamos a presentarnos de maneras que no son muy efectivas con otras personas. No nos mostramos en formas que son necesariamente buenas para nosotros. Podríamos abusar del alcohol, la comida, el sexo. No importa lo que sea. Pero empezamos a comprobarlo. Eso es lo que pasa. Cuando no me ocupo de mi pasado. Y tengo que hacerlo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? De nuevo, bueno, el pasado no lo es todo. Pero sí contribuye. Sí. Así que tenemos que reconocer que contribuye de alguna manera a lo que somos en el presente, pero no tiene que ser lo que defina nuestro futuro. ¿Cómo desarrolla alguien un conjunto de creencias y valores que sustentan su vida? Si no saben cuáles son sus valores, ¿cómo los crean? Sabes, un punto de partida fácil es mirar a las personas que admiras. Pensar lo que admiras de esa persona, qué tipo Así de es. vida tiene Sí. y sacar los valores de eso. Sí, ya sabes, piensa cómo llegaron a donde están, ¿sabes? Lee historias y biografías. Aprende de sus errores y no hagas eso. Exacto, sí, pero no solo aprendes de sus errores y no los hagas, sino aprende lo que tuvieron que pasar en el viaje para llegar a donde evolucionaron, ¿no? Así que, en primer lugar, es mirar hacia afuera, ver personas que están haciendo lo que quieres hacer y siendo de la manera que crees que quieres ser. Y después mira hacia adentro y básicamente la pregunta es, bueno, ¿quién quiero ser? ¿En qué quiero convertirme? ¿Y cómo quiero ser? Sí. Y luego practicas eso. Tus palabras y acciones coinciden con tus valores. Exacto, exacto. Coincidir con la visión que tienes para tu futuro. Sí, ¿Cuál es la mejor manera de abordar la historia pasada? ¿Qué pasa si alguien ha pasado por una historia pasada loca, ha tenido muchos desafíos diferentes en el hogar, las relaciones con abuso, abandono o la intimidación? ¿Cómo enfrenta a alguien esa cantidad de dolor o trauma? sabes, yo llamo a esa área duelo disfrazado. Bien, otro Bien. más. Así que voy a decir un par de ejemplos sobre el duelo disfrazado. Uno tiene que ver con las palabras que usamos. Así que si yo digo estoy amargada, estoy enojada, estoy resentida, ¿sabes? Si guardo rencor, soy pesimista, soy cínica, sarcástica. Frente a este dolor, cualquier palabra que sea fea, celosa, envidiosa, todo este tipo de cosas. Para mí, todo debajo de eso es pena. ¿De qué? Bien, voy a mencionar nuevamente la Sí. segunda capa. Así que puede ser duelo de algo que estás perdiendo, que estoy esperando, que estás deseando. Y cuando hablo de duelo, me refiero a al menos 4 de estos 8 sentimientos en la mezcla. Bien. Para mí, no sé si las personas necesariamente hablan sobre el dolor y lo examinan, pero cuando pienso en el duelo, pienso en la tristeza, la impotencia, la ira, la decepción. Y aquí estás comprimiendo lo mínimo del duelo.
Y pueden ser respuestas singulares. Puedes estar triste o, ¿sabes? O enojado por algo. Estás de duelo y hasta cierto punto hay dolor. Puedes pensar en ellos individualmente o colectivamente. La forma fácil de recordarlos es decir T-I-D-I. Sí, por triste, indefenso, decepción e ira. Bien. Esas emociones. Así que, debajo de todas las palabras de señas de dolor, está el dolor. ¿Y qué es el duelo? De nuevo, es la respuesta emocional Bien. a alguna situación que... Algo que te enfada, Sí. te molesta, que extrañas, Sí. que te da envidia o que te frustra de no obtener. Exacto. ¿Cómo eliminamos el duelo? Así ¿Cómo que lo procesamos? no lo eliminamos. Así que, si me permites, puedo Adelante. profundizar. Sabes, la otra forma de pensar acerca del duelo, y esto lo mencionaste sobre las experiencias de vida, es que casi todos hemos pasado por experiencias en las que nos pasó algo que no merecíamos. Ujú. Piensa en eso como algo malo. Puede ser caos, puede ser abuso. Abuso en el Exactamente. colegio. Sí. O nos merecemos algo que no recibimos. Así que lo bueno, como la falta del elogio, el apoyo, sabes, nadie se presentaba a tus eventos, tus encuentros, actuaciones, lo que sea, ni te felicitaban por el gran trabajo que estabas Las haciendo. decepciones. Así que Sí, sí, sí. todo eso falta. Es un duelo por lo que nunca pasó. Piensa en hechos y circunstancias de tu vida temprana y piénsalo desde el punto de vista de las oportunidades perdidas. Lo que podría haber sucedido. Pero no pasó, esa no fue mi vida. También duelo por el presente diferente. Es posible que no estés exactamente donde quieres y sientes dolor por eso y existe dolor por lo que quizás nunca vaya a pasar. Es mucho dolor. Lo es, pero eso nos lleva a nuestras experiencias de vida. Y para mí hay una manera de superar todo eso. ¿Cómo hacemos eso? Lo más importante, puedo recordar la frase que es: desea poder dar sentido al impacto y significado que la experiencia o experiencias difíciles de la vida tuvo para ti. Y la clave es a través del tiempo. Así que, de nuevo, la pregunta es, ¿en quién me convertí? Porque pasé por esto. ¿Por qué muchos no piensan así? Se aferran al rencor de lo que les sucedió en lugar de decir, ¿cuál es el significado y el impacto que estuvo en mi vida a lo largo del tiempo? Creo que en algún sentido es posible que no quieran hacer el trabajo. Sí. No, porque para darle sentido tienes que volver al dolor. Así que pueden decir que van a actuar como si no hubiera pasado y lo guardan. Está en el pasado, no es nada. Excepto que todavía te estás volviendo reactivo. Increíble. ¿No es así? Sí. Altamente reactivo porque no lidiaste con lo que estabas pasando en el pasado. Esa sería una de las razones. ¿Y por qué se evita? Creo que las personas no entienden que hay una ruta de salida. Realmente la hay. ¿Qué es eso? Bueno, lo primero es decir, sabes, bueno, está bien. Tengo un conjunto de historias o experiencias de vida que me moldearon. En el libro menciono un proceso que hacer. Hay que elegir solo uno. No todos, sí. No todos a la vez, solo uno. Podemos comenzar con cualquier experiencia, ¿sabes? Ya sea si te gritaron y cómo te afectó el incidente, ¿no? Así que lo primero es reconocer que tienes dolor. Lo segundo es elegir algo sobre lo que reflexionar. Y la tercera es hacer lo que llamo una especie de indagación más profunda. Y lo que implica, esto para mí es el núcleo. Aquí es donde comprendes el impacto y el significado a lo largo del tiempo. Así que preguntarte cómo me afectó, me volví más amable, me retiré, empecé a ser un poco más agresivo.
¿Ignoré la autoridad? ¿Acaso yo... Rebeldía, sí. Exacto, me volví sarcástico, me volví cínico? ¿O también comencé a sentirme más que una víctima de la vida? Hay toda una gama de posibilidades en términos de en quién me convertí porque lo Es experimenté. interesante. Mientras dices esto, pienso en cuáles son algunas de las experiencias e historias de mi vida que me moldearon. Por supuesto. Hablo de esto en mi programa todo el tiempo. Muchos lo han escuchado, pero mi hermano estuvo en prisión desde que yo tenía 8 años hasta los 12. Fue una gran brecha de tiempo que afectó a mi familia y a mí. No podía tener amigos en el vecindario. También presencié el sufrimiento y el dolor de mi hermano, lo que estaba pasando. Eso me ha moldeado para hacerme pensar que nunca quiero estar en ese lugar. Quiero asegurarme de nunca hacer algo así. Esa es una de las razones por las que nunca bebo alcohol, nunca me he emborrachado o drogado en mi vida. He probado alcohol, pero nunca he tomado todas esas cosas, porque no quisiera ver dónde me lleva eso. No es un, ¿sí? no es un experimento que Claro, valga la sí. pena. Tampoco probé eso por los deportes y cosas así. Pero hubo historias y experiencias que me formaron a partir de eso, que fueron dolorosas, pero también algunas positivas. Sufrí abuso sexual, me lesioné, perdí mi sueño de practicar deportes profesionales. Me llevó por un camino de un par de años de estrés, agobio, tristeza y pérdida de identidad, de sueño. Por supuesto. Pero si miras hacia atrás en el tiempo, como lo que dijiste para reflexionar durante un periodo de tiempo, pienso, ¿cuáles son los beneficios que me dio esto? ¿Cómo esto me hizo una mejor persona? Aunque puede que no desee que eso hubiera sucedido, aunque no estuvo bien o no fue justo. O no deseo que nadie más pase por ciertas experiencias, pero ¿cómo puedo servir a la humanidad a un nivel superior, a las personas que me rodean de una mejor manera debido a estas experiencias? Sí. Hay que darle sentido y significado al impacto, cambiarlo de una mentalidad de víctima negativa a pensar en cómo usarlo para beneficio. Exacto. ¿Ocurrió? ¿Puedo cambiarlo? Así es. ¿Puedo ser una víctima por el resto de mi vida? ¿Estar afligido, enojado, triste? ¿O puedo tratar de hacer algo mejor con eso? Suena Sí. como si esa fuera la única opción. Solo hay un par de opciones. Y vemos a más personas diciendo, solo me quedaré en este lugar de dolor. Es que ni siquiera reconocen su dolor. Están enojados, Enojo, resentidos. resentimiento, amargura o guardan rencores. Son cínicos, tienen una visión cínica de la vida. Piensan que nada les va a salir bien. Porque ¿no? en el pasado no salió nada bien. Porque iban a creer que sería diferente. Exacto, exacto. Así que las personas se pierden y se quedan atrapadas en esos lugares sin darse cuenta de que hay una salida. No se dan cuenta de que están de duelo. Así que tenemos que exponerlo y sacarlo a la luz. Tienen que experimentar el dolor y hay una manera de darle sentido a todo esto, a lo que fue la experiencia, para que finalmente puedan dejarlo ir y resolverlo, darle resolución y seguir adelante. Una vez que investigas más profundamente y reflexionas Sí. sobre ello, lo cual es doloroso y aterrador muchas veces para las personas, ¿cuál es el siguiente paso? Extraes lo bueno. Bien. Bien. ¿Sabes? Como lo mencionabas hace un momento, es como, ¿cómo puedo servir mejor a la humanidad? Porque pasé por algo. Pero ahora estás cambiando. No solo estás dando sentido a la historia de tu vida. Y te sientes más completo y más centrado y más arraigado por dentro. Más auténtico. Porque eres dueño de la historia de tu vida. No. Sin despegarse de ello. Exacto, no actuar como si no existiera. Y sabes, le estás dando sentido ahora, por así decirlo, y sé que Susan David habló sobre esto. Estás dando sentido a la narrativa y la historia de Lori tu vida. Gottlieb habla sobre reescribir tu historia. No dejar que una historia Sí. te detenga de manera negativa, sino reescribirla en el lado positivo de tu vida. Sí, Como decir una manera diferente, nos aferramos a mentiras Así sobre es. nosotros mismos que nos retienen. Podemos decir una mentira diferente, contarlo de una manera positiva, no de una manera que sí, frene. Sí, así que... Sea lo que sea. Sí, hay muchas maneras de salir de eso, así que una vez que hayas investigado más profundamente, lo que quieres hacer es extraer lo bueno. ¿Cuáles fueron realmente los beneficios? ¿En quién te convertiste? En el buen sentido debido a lo que pasaste. Y para mí, ese es el proceso que lleva al perdón. ¿Cómo puede alguien aprender a perdonar los dolores de su pasado? Es pasar por este proceso. Sí.
Y una vez que le das sentido, pierde su control sobre ti. Una vez que encuentras lo bueno, puedes decir, está bien, perdono esta experiencia porque de esto salió algo bueno. Exacto. Si no sale nada bueno de eso, probablemente será difícil de perdonar. Bueno, eso me lleva a otro punto diferente. ¿Sabes? Ver si hay una dificultad para perdonar. Lo que reconozco es que tiene que ver con llegar a un lugar de aceptación dentro de ti mismo, que no puedes deshacer lo que se hizo. No puedes y no se puede hacer lo que se deshizo. No puedes volver atrás y cambiarlo. Sí, sea lo que Sí. sea. Así que la resolución se convierte en moverse hacia ese lugar de aceptación. Hay que aceptarlo primero y puedes empezar a perdonar. Sí, si el perdón es difícil. Ujú. Tienes que perdonarte a ti mismo por lo que hiciste o no supiste y por lo que hiciste o no hiciste. Y lo mismo para otra persona. Así que hay que perdonarlos por lo que hicieron o no supieron. Y por lo que hicieron o no hicieron. O dijeron, en este caso. ¿Qué sucede si pasamos por todos estos pasos diferentes y pensamos en cómo nos hemos convertido de una buena persona, aprendiendo buenas lecciones, pero nunca llegamos a perdonar lo que esa persona nos hizo o lo horrible que fue tan extremo que nunca pudieron comprender cómo perdonar a esa persona? Así que lo que es interesante del perdón es que no tiene que ver con la otra persona. El perdón tiene que ver con que elegimos vivir la vida en el presente. Y en paz. Y en paz. Sí. No seguir volviendo al pasado y pensar en que todavía te afecta y me sigue afectando y todavía influye en cómo estamos viviendo nuestra vida en el presente y cómo es probable que vivamos en el futuro. ¿Qué pasa si seguimos sin perdonar el pasado de hace 5, 10, 20, 30 años? Bueno, lo mismo. Estaremos viviendo con un nivel de toxicidad dentro de nosotros que es innecesario. ¿Y fue algo bueno? No. ¿Lo estamos diciendo? ¿Eso fue grandioso? ¿Que eso sucedió? No. ¿Estamos dejando que las personas se salgan con la suya? No. Tiene que ver con que nos traslademos a un lugar de mayor paz interior. Por eso es importante perdonar. Es asombroso porque en los últimos 2 años he creído que la paz es mi mayor valor en la vida. Estar en un ambiente pacífico es el lugar en el que quiero estar. He vivido con emociones altas, dramas, emociones bajas, alegría, deseo, emociones tan altas también, estrés, ansiedad y agobio. Una especie de montaña rusa que sube y baja por tantos años. Siempre pensaba, ¿por qué Sí. sucede esto? ¿Por qué es como si la vida fuera genial y se vuelve desafiante y sufro? Creo que mucho se debió a que no Sí. aprendí cómo hacer esto en cada área del pasado que me estaba afectando. Dijiste que empezamos con una experiencia para reflexionar sobre esto. Sí, empieza por eso. Pero siento que cuando podemos empezar a hacer esto con cada experiencia que nos hirió, nos afectó, nos volvió resentidos o cínicos, cuando podemos empezar a repasar la lista de las cosas, surge más paz. Completamente cierto, así es, como yo lo veo, puedes comenzar con uno, pero una vez que abres uno, sigue, puedes seguir con el proceso y hacer este tipo de cosas, absolutamente. Es asombroso porque mi terapeuta y entrenadora me hizo comenzar con uno de mis primeros recuerdos. El abuso sexual fue uno de mis primeros recuerdos cuando tenía 5 años. De alguna manera estableció una línea de base inconsciente y subconsciente para la relación a lo largo de mi vida, para estar a la defensiva, para sentirme abandonado, abusado y que se aprovecharan de mí. Sí. Inconscientemente era solo una reacción si las cosas se sentían de esa manera. Sensación corporal. Correcto. Sí. Si sentía algo, iba a reaccionar. No tenía conciencia Sí, de sí. ello. Era una persona alegre y feliz la mayor parte del tiempo, pero si sentía que alguien se estaba aprovechando o abusando de mí, no me gustaba. Comenzaba a reaccionar, entonces ella me hizo comenzar con una etapa de la vida y estas experiencias me dijo, está bien. ¿Cuál es la próxima temporada importante de la vida en la que sucedieron las cosas que podrían haberte afectado? Lo he mostrado muchas veces. Tenía una foto mía en mi teléfono cuando tenía 5 o 6 años. Recientemente lo cambié a una época en la que tenía 10 o 11 años.
Quiero reconectar dónde estoy con dónde estaba en esos tiempos, esos momentos en el tiempo, reescribir la historia y el Sí. proceso de cada etapa de la vida para venir desde la infancia hasta donde estoy ahora. Poder estar en plena alineación y congruencia con mis valores, mi vida, reaccionando Sí. sobre todas las experiencias para que pueda continuar en un estado de paz la mayor parte del tiempo y acercarme a la visión del futuro y acelerando más rápido en lugar de permanecer más tiempo en el pasado. Me estaba permitiendo manifestar las cosas mucho más fácilmente, las cosas fluyen, pero porque no estoy atado a un equipaje emocional. El peso emocional del pasado y te quedas atrapado en una narrativa. Así es, sí. Por lo tanto, recomiendo a las personas que hagan este trabajo y pasen por este proceso contigo. Es fascinante para mí. Así que... Sigue. No, sigue, tú sigues. Es tu turno. Estoy Bueno, hablando demasiado. Bien. Ok, no. Estoy disfrutando de la conversación. Las dos últimas piezas de la misma, el proceso te mueve a lo ideal, al perdón, teniendo el entendimiento de que el perdón consiste en trasladarte a ese lugar de paz interior, librándote del pasado. Te permite moverte hacia el perdón y a forjar nuevas imágenes de quién quieres llegar a ser para que puedas liberarte. Te liberas de la historia de vida anterior que tuviste y la siguiente es forjar nuevas imágenes de quién quieres llegar a ser. Así que es... Crear una nueva identidad en el futuro. Sí, puedes decir, eso es lo que yo era. Eso es lo que he sido hasta ahora. Y esto es lo que quiero llegar a ser. Mucho de eso es casi como si tuvieras que tener algún tipo de muerte, como la muerte emocional de una persona a la que alguna vez te aferraste. Tienes que hacerlo, aunque no sé si matar es la palabra correcta, pero debes permitir que eso te quite la piel de la vieja historia, la vieja narrativa y decir, esto es lo que yo era, pero esta ya no es una identidad en la que vivo. Exacto. Es difícil para muchos dejarlo ir. Muchos han estado cargando equipaje emocional durante años. No quieren tirar Exacto. sus maletas. Porque si lo hacen, tienen que estar en un lugar que es más libre, más vulnerable y más abierto a la conexión y al dolor. ¿Por qué es tan difícil ser libre, abierto y vulnerable? ¿Por qué hay más espacio para el dolor potencial? Muchas personas no saben qué hacer cuando tienen la libertad. La imagen en mi cabeza es un espacio en blanco. Lo que usan los artistas es... Un lienzo blanco. Un lienzo en blanco, correcto. No saben qué hacer en Es un espacio en desconocido. blanco. Exacto. Es Da miedo como- porque es nuevo. Es nuevo. Tienen que adentrarse en lo desconocido. Puede que sea la cosa más dichosa y saludable del mundo, pero da miedo porque es nuevo. Sí. Esto es fascinante. Entonces, se trata de tener el coraje de hablar constantemente. Volver a sentir los sentimientos incómodos y sentirse como Sí. con lo incómodo constantemente te dará más libertad. Completamente cierto. 100%. Dios, es fascinante. ¿Hay algo más que me esté faltando que al final de este proceso forje una nueva imagen de quién quiere ser? En ese punto es cuando comienza a tomar medidas para entrar en esas imágenes. Volviendo a las 5 cosas que te ayudarán a crear congruencia para vivir en esa identidad. Sí. Así Pensamientos, que sentimientos, palabras, acciones y vivir constantemente en eso. sí, los valores que queremos encarnar, las actitudes que queremos tener y las acciones que tomaremos. Sí. Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida en que no me consideraba muy generosa. Y me di cuenta que quería encarnar eso un poco más. Así que pensaba a diario en eso, o tal vez no a diario, pero consistentemente. Pensaba qué necesitaba hacer que me permitiera, ¿sabes?, encarnar eso más. Si estaba de viaje, ¿significaba que daba más propinas? No. Hacer eso, o me volví más generosa en mis cumplidos, o en dar más de mi tiempo. Así que hay todo tipo de formas de ser generoso en términos de compartir conocimientos y hay muchas maneras de hacer eso. Así que puedes elegir un valor, una actitud, una creencia que deseas mantener o encarnar y comienza a tomar las acciones que lo respaldan. Esa es la pieza de congruencia.
Me encanta todo lo que dices porque la acción consistente es todo mi lema. La razón por la que he llegado a donde estoy es porque tengo una misión significativa, tengo clara la visión que tengo de mi futuro y quiero acercarla, sé dónde quiero estar. No creo que muchos tengan una misión significativa. No tienen 100% claro lo que quieren o por lo que quieren. Eso es más que solo por sus necesidades y deseos, sino también por su contribución. Sin la misión significativa, solo estás reaccionando a la vida. Estás haciendo lo que te dicen, estás reaccionando o no estás creando tu vida. Eres tú quien tiene la acción consistentemente hacia la misión significativa. La mayoría de las personas tampoco están tomando medidas consistentes. A veces toman medidas y pierden la integridad porque no son consistentes. A veces son generosos, pero no conscientes. No son congruentes, lo que provoca estrés y ansiedad cuando no estás alineado. Esto no es para los débiles de corazón, esto es para las personas que quieren una vida rica, satisfactoria y que están dispuestos a pasar por sentimientos incómodos constantes hasta que se vuelven más cómodos, hasta que se convierte en una segunda naturaleza porque lo has practicado, pero es difícil de conseguir en primer lugar. En ese sentido, tienes que decir, eso es importante para mí, quiero eso. Déjame tomar la decisión y elegir hacer eso. Y es con el entendimiento que vas a estar en la incomodidad por un tiempo. Por un tiempo. Sí, lo que es interesante para mí, Luis, es que considero nuestra habilidad o capacidad para experimentar sentimientos y expresar sentimientos. Así que la comunicación es una habilidad. Muy importante. Así que no es que debamos poder hacerlo porque tenemos un cerebro y podemos Tienes que desarrollar hablar. una habilidad. No, está basado en habilidades. Así que mejoramos a través de la práctica. Cuando llorabas, tu papá venía y te consolaba. Sí. Entonces, ¿qué has aprendido? Aprendiste que la seguridad es llorar, tener una gran reacción, y luego papá vendrá a consolarme. Ahora, como adulto, lloras esperando esa misma atención, y puede que ni siquiera sea consciente, por cierto. Simplemente lloras porque es lo que surge.